En el último video vimos la clasificación de elementos en grupos en la tabla periódica y paramos para la definición de metal de transición. Hay dos maneras de pensar en metales de transición. Una manera de pensar en ello sería: cuando algún profesor habla de metales de transición, se refiere a elementos provenientes del grupo 3 al grupo 12. Todos estos elementos de aquí, algunas personas los consideran como los metales de transición. Estos son los elementos delimitados por el bloque D. Estamos hablando de orbitales de aquí, así que debes de entender configuraciones electrónicas para este video. Esa es una manera de pensar en los metales de transición, pero esa manera es algunas veces demasiado general, por lo que hay otra definición que podríamos encontrar en la página web de la UPAC. UPAC es el acrónimo para la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, y dicen que un elemento de transición se refiere a un elemento cuyo átomo tiene un subnivel D incompleto. Estamos hablando de los orbitales D. Ya sabemos que hay 5 orbitales D y cada orbital tiene un máximo de 2 electrones. 5 por 2 es 10, por lo que 10 sería el máximo número de electrones que podría caber en tus orbitales D o en tu subnivel D. Contemos eso en nuestra tabla periódica. Son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para nuestro bloque D, continuamos escribiendo una configuración electrónica para nuestro metal de transición y veamos cómo aplica eso a nuestra definición de UPAC. Escribamos la configuración electrónica para el hierro. Aquí está el hierro. Y si quisiera escribir una configuración electrónica, digamos que quiero usar la notación de gas noble. Nuevamente, estoy asumiendo que ya saben hacer esto. No pasaré mucho tiempo hablando de esto, pero sí quisiera escribir una configuración de gas noble. Me iría al argón, que es el gas noble antes del hierro. Pondré al argón dentro de corchetes así, y eso me lleva al cuarto nivel de energía en el cuarto periodo de la tabla periódica. Y luego, solo viendo la tabla periódica, podría decir, eso sería 4s1, 4s2, déjame escribir 4s2 aquí, y luego estoy en mi orbital D. Y solo viendo la tabla periódica para escribir mi configuración electrónica, diría 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Eso sería 3d6, y pude haber escrito esto: 3d6, 4s2. Y en este momento, ambas están consideradas como buenas respuestas, y no hablaré del orden de llenado de estos orbitales en este video. Guardaré ese tema para otro video. Este video es solo para definiciones e identificar elementos en la tabla periódica, y entonces cualquiera de estas sería una configuración electrónica adecuada. Y cuando veo los orbitales D para la configuración electrónica, puedo ver que hay 6 electrones en mis orbitales D. Y ese es un subnivel D incompleto, porque pueden caber un total de 10 en mi orbital D. Y entonces, el hierro sería un ejemplo de un elemento cuyo átomo tiene un orbital D incompleto. El hierro es un metal de transición. Ahora escribamos la configuración electrónica para el zinc. Así que encontremos al zinc por aquí. Justo ahí en la tabla periódica, escribiré la configuración electrónica para el zinc. Nuevamente iré al gas noble antes de él, que es el argón. Pondré al argón dentro de unos corchetes y luego nuevamente me lleva a un nivel de energía 4. Tenemos 4s1, 4s2, 4s2 y cuento mis electrones en el orbital D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Sería 3 de 10. Y nuevamente pude haber escrito alargón dentro de unos corchetes. 3 de 10, 4S2. Realmente no importa. Pensemos en la definición para un metal de transición, un elemento cuyo átomo tiene un subnivel D incompleto. Si veo los orbitales D para el zinc, están completamente llenos. Tengo 10 electrones en mis orbitales D, y entonces este es un subnivel D completo. No cumple con la definición de elemento de transición. En la definición también se habla de cationes, ¿cierto? Así que pensemos en el catión que formaría el zinc. El zinc sería zinc 2+. Si quisiera escribir la configuración electrónica para zinc 2+, debo de pensar en dónde perdió el zinc 2 electrones. Si vamos de un átomo neutral de zinc a zinc 2+, deberás perder 2 electrones. Ya sé que esos 2 electrones se perderán del orbital 4s. Así que perderemos estos 2 electrones aquí en tu configuración electrónica. Y entonces nos quedamos con 3 de 10. Y nuevamente tienes un catión que tiene un subnivel D completo. Llenas tus orbitales D por completo. El catión no tiene un subnivel D incompleto, lo que significa que no cumple con nuestra definición técnica de un elemento de transición de la IUPAC. Y entonces, hay dos maneras de pensar en eso. Una es una forma muy general. Podrías escuchar a alguien referirse a un elemento de los grupos 3 al 12 como un metal de transición, o podrías encontrar a personas que se van más por la definición de la IUPAC. Y es bueno conocer las dos maneras de pensar en estos elementos.